Nuestro equipo expondrá sobre oxigenadores y haremos un énfasis en el ECMO, o el oxigenador de membrana extracorpórea. ¿Vale? Bueno, como definición, ECMO, por sus siglas en inglés, significa oxigenación con membrana extracorpórea, Extracorporeal Membrane Oxygenation, que también se le conoce como ECLS, que significa soporte de vida extracorpórea, igual por sus siglas en inglés, Extracorporeal Life Support. Bueno, el ECMO no es en sí un aparato, más es un sistema de técnicas. Es más complejo que simplemente eso, porque requiere procedimientos quirúrgicos, estudios de laboratorio y aparte personal calificado para que se pueda usar. El personal implicado para que funcione el ECMO requiere un equipo multidisciplinario de entre médicos, enfermeros, perfusionistas, paramédicos y técnicos de laboratorio. En total, para el tratamiento de un solo paciente, puede llegar a intervenir hasta 30 personas. Bien, el ECMO cumple con tres funciones principales, lo que vendría siendo poner el corazón en reposo y los pulmones para permitirse recuperar de las lesiones. Oxigena la sangre por medio de membranas especiales y regresa al cuerpo la sangre oxigenada. ¿Puedes darle? Así. Bueno, en cuestión de la historia, son varios momentos en lo que tiene que ver con el Evo, de históricos. El primero vendría siendo lo que es el descubrimiento de la heparina, que este fue el primer anticoagulante de uso clínico. Este se asignó universalmente a J. McLean en 1916, el cual era un estudiante de medicina en la Universidad Johns Hopkins que estaba investigando con extractos de hígado y corazones de perro para purificar sustancias procoagulantes. ¿Eh? El siguiente hecho es cuando el científico ruso Sergei Brukhonenko en 1929 logra la perfusión de órganos, partes o cuerpos enteros de animales manteniéndolos vivos por varias horas. Como se muestra en la imagen, lo que mantuvieron vivo por varias horas fue la cabeza del perro. El perro tenía funciones mínimas, pero estaba vivo. eh, y bueno, a la derecha de la imagen del perro está el esquema del equipo que hicieron y cómo está conectado el perro. Bueno, eh, el tercer hecho fue que al comienzo de los años 30, un joven médico llamado John Gibbon, eh, en uno de sus casos, vio morir a una paciente joven de embolia pulmonar. Lo que hizo él fue, pues pensó la idea de que si hubiera una manera de poder bombear sangre y oxígeno, podía haberla salvado. Así que duró 23 años investigando y desarrollando un equipo que vendría siendo la máquina corazón-pulmón, eh, con el apoyo de los técnicos de IBM y su esposa, que ellos fueron nombrados como los primeros, como primigenia de los perfusionistas. Así que en 1953, el doctor Gibbon realiza la primera cirugía con nación abierto con circulación extracorpórea. Eh, ¿Puedes darle al siguiente? Bueno, en 1957 se desarrolla el dimetil polisilosano, que nosotros lo conocemos como la silicona. Este fue un material muy bueno para resistir la presión hidrostática, pero era muy bueno para difundir gases. Eh, con esto, el doctor Kolobow desarrolla el primer oxigenador, pues usando que ya tenían un buen sistema de transporte por mangueras. Él reportó varios casos donde tuvo uso de este pulmón artificial, oxigenador, pero los casos donde los usó no tuvo éxito. Y ya pasando como el último hecho teórico, el doctor G.D. Hill realizó el primer uso de un circuito extracorpóreo para que un paciente sobreviva, un joven de 24 años. Igual reportó el primer ECMO cardíaco a un niño después de una cirugía cardíaca, y ya el auge de este sistema pasó cuando se hizo un ECMO neonatal en el 75.
en una recién nacida con una falla respiratoria en hipertensión pulmonar secundaria a una aspiración meconial. Como se muestra en la imagen, la niña pues ahí estaba conectada y la imagen de la derecha es la niña ya después que estuvo bien, bye. A ella la nombraron Esperanza por haber sido una esperanza de que un equipo nuevo haya podido ayudar a un paciente tan extremo, bye. Algo que me faltó mencionar en la imagen de arriba del pulmón artificial, lo que hay no sé si puedes marcarlo, José. Ándale, ese equipo, esa como tubo vaya, es lo que vendría siendo el primer pulmón artificial. Todo lo demás es el sistema que usaba para, pues, se me fue la palabra, para reciclar la sangre y darle oxígeno y bueno, todo eso. Hablando con el micrófono apagado. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el intercambio de gases en los pulmones. Este tiene origen en los alvéolos, los cuales están situados al final de los bronquios y están recubiertos por una gran cantidad de capilares sanguíneos. Como podemos observar aquí, primeramente no, en los alvéolos se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Este intercambio gaseoso se produce por medio de una difusión pasiva de gas. Eh, y el objetivo de la difusión pasiva de gas es igualar las concentraciones de un lado y otro de la membrana alveocapilar. Como podemos observar en la imagen, viene la sangre desoxigenada de aquí y empieza a darse el intercambio. La dirección del intercambio se da mediante una fuerza impulsora. Esa fuerza impulsora está mediada por la presión parcial de los dos gases. Si observamos, para poder entender un poco mejor esto, podemos observar esta imagen donde se ven los valores de presión parcial del dióxido de carbono y el oxígeno en los alvéolos y en los capilares, en el segmento venoso y en el segmento arterial. Como podemos observar, en el segmento venoso, la presión parcial de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. Con respecto a la del alvéolo, esta es mayor. Entonces, aquí va a haber una diferencia de presión y es lo que va a hacer que tienda a ir en ese sentido, porque nosotros sabemos que va a ir de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. El CO2 tiene una ventaja sobre el oxígeno, es que este tiene una gran solubilidad que lo permite una difusión rápida con tan poco diferencia de presión. Y del otro lado tenemos al oxígeno. Si bien vemos que en el alvéolo son 140 milímetros de mercurio, una cantidad mucho mayor, mucho más grande que la del CO2 en comparación con la del segmento venoso. Entonces, como estamos diciendo, va a ir de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Por eso se da de este sentido. Aquí ya vemos cómo en la arteria se ven los valores pues ya equilibrados, ¿no? O sea, del alvéolo y el capilar. Bueno, pues las ecuaciones matemáticas presentes en el intercambio de gases son la ley de Fick, la ley de Henry y la ley de Graham. La ley de Fick nos dice que el volumen del gas transferido va a ser directamente proporcional al producto del área por el coeficiente constante, por la constante de difusión, por la diferencia de presiones e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Por lo general, esto es pues una fracción, ¿no? Como sabemos, si aumenta cualquier producto de los que están de este lado, pues va a ser un mayor volumen del gas que va a pasar del otro lado de la membrana o que va a ser transferido. Pero en este caso, el grosor de la membrana juega un papel muy importante, ya que si es un grosor de membrana muy grande, el volumen de gas transferido va a ser muy poco o va a ser nulo.
En cambio, si es una membrana muy delgada, entonces va a ser un volumen de gas mucho mejor transferido. Y nuestra constante de difusión va a depender, va a ser proporcional a la solubilidad del gas específico e inversamente proporcional a la raíz del peso molecular. De igual manera, como lo definimos aquí, cualquier cosa que esté arriba de, cualquier variable que esté arriba de la fracción va a aumentar a la difusión, o en este caso al gas. Aquí lo que juega un papel muy importante es el peso molecular, ya que si es un peso molecular demasiado grande, va a tener una difusión muy, no tan efectiva. En cambio, si tiene un pequeño peso molecular, entonces va a ser una difusión más efectiva. En la ley de Henry nos menciona, más que nada, que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. En otras palabras, tenemos que la presión parcial del gas es igual a la concentración del gas por la constante de Henry. Y la ley de Graham nos relaciona las velocidades de difusión y efusión, las cuales van a ser inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus respectivas masas moleculares. Pues para entender mejor el efecto Bohr y más que nada cómo se transporta el oxígeno en la sangre, el efecto Bohr es algo que nos ayuda a comprender esto. Primeramente, para estudiar esto, debemos de saber cómo se une la hemoglobina, el oxígeno a la hemoglobina. El oxígeno se une a la hemoglobina gracias a sus 4 grupos hemo, los cuales son muy afines a el oxígeno. Cuando se unen, producen lo que es la oximoglobina, pero si no hay oxígeno en el medio, entonces este pasa a ser hemoglobina desoxigenada o desoxihemoglobina, pero también no necesariamente hay ¿cómo? Puede afectar el que no haya oxígeno, también puede haber otros factores, como lo dice aquí, los hidrogeniones, el dióxido de carbono y la temperatura. Los hidrogeniones hacen que los enlaces con el oxígeno se debiliten y se rompan. Y el CO2, el CO2 más bien es cuando el CO2 se hidrata, provoca bicarbonato, o sea, tiene una reacción que se transforma en bicarbonato y hidrogeniones, y lo que hace que pues también afecte a la unión. Y la temperatura afecta de manera que acelera más bien los dos procesos anteriores, que son del CO2 y de los hidrogeniones. Como podemos ver en la gráfica, se representa el porcentaje de saturación de oxígeno con hemoglobina y la presión parcial de oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos una mayor cantidad de oxígeno, esto hace que pierda la afinidad la hemoglobina por el oxígeno y la provoque teniendo una mayor cantidad de presión parcial para que llegue a la saturación. Aquí se representa con este desplazamiento a la derecha. Entonces, si tenemos una menor cantidad de hidrogeniones, lo que va a pasar es que se va a desplazar a la izquierda porque va a ocupar una menor cantidad de presión parcial para llegar a la saturación. Básicamente, el efecto Haldane es prácticamente lo mismo, solo que el CO2 se ve provocado por la presencia del oxígeno. Y cabe destacar que el CO2 y el oxígeno no compiten por la misma unión, o sea, se unen a sitios diferentes. El CO2 se une a los grupos amino que están presentes en la molécula de hemoglobina y pues se ven provocados, pierden la afinidad por el oxígeno, ¿no? O sea, a mayor presencia de oxígeno van a perder la afinidad.
como se muestra en la gráfica aquí, está la presión parcial de CO2 e igual lo que representaría el volumen en función de la presión parcial. Entonces, aquí está un poco raro de entender porque ahorita estábamos mencionando que el efecto Bohr actuaba de manera que si teníamos mayor concentración de hidrogeniones, se iba a saturar y para saturar se iba a ocupar más presión parcial. Y en este caso pasa algo raro, ya que si nosotros tenemos una gran cantidad de oxígeno, cabe mencionar que esta gráfica, o sea, el CO2 no se satura nunca al 100%, al menos en condiciones especiales, ¿no? No se satura, por lo tanto, se aumenta la cantidad de hidrógeno, de oxígeno, la, la saturación la presión parcial de dióxido de carbono va a ser igual a los aumentos que tengamos. Porque, ¿cómo lo puedo explicar? Haz de cuenta que si tiene mucho oxígeno la hemoglobina, el CO2 no va a tener tanto espacio para unirse. Por lo tanto, va a llegar a una saturación un poco más rápido. Entonces, más o menos así se entiende. A continuación, pues yo les voy a mostrar un poco sobre el análisis matemático modelado de transferencia de oxígeno en un oxigenador de sangre de membrana. Esto más que nada lo hice con el fin de ilustrar los conceptos clave que se ven involucrados en el desarrollo de los dispositivos y los cuales pueden servir de base para esquemas de contacto entre la sangre y las fases gaseosas. También son importantes para evaluar los cálculos preliminares en los diseños y también son importantes para explorar los efectos de las condiciones de funcionamiento del dispositivo y pues también para llamar la atención de mis compañeros de que si les gustan las matemáticas y eso, pues más que nada para eso. Ok, yo creo que no los debes de asustar mucho, pero adelante, está excelente. Sí. No, voy a tratar de irme rápido y no enfatizar tanto en las cosas matemáticas que hice para hacer esto un poco más ameno. Entonces, primeramente voy a explicar lo que viene siendo esto que estoy señalando, que es el modelo. Bueno, el esquema más bien. El esquema que usamos es contracorriente. Tiene un flujo de sangre que entra y uno que sale con su respectiva concentración. Y del lado contrario tenemos el flujo del gas que entra y que sale. Todo esto se estudia, es muy importante saber esto, en una superficie de control. Esta es nuestra superficie de control. Por lo general, la superficie de control, o sea, es donde pasa la transferencia de masas o se da la reacción que estamos buscando. En este caso es la transferencia de oxígeno. Bueno, pues, por lo general, esto se estudia en más dimensiones, se estudian en 3 dimensiones, por lo general, por lo que vi. Pero eso tiende a ser muy complicado por los operadores matemáticos que se usan y todo eso, más que nada, de dónde proviene. Yo siempre he dicho que los problemas hay que entenderlos mejor cuando sabemos de dónde proviene. Entonces, como en este caso solo vamos a analizarlo para el eje de las X, tenemos la entrada que es en X y la salida que es en X más delta X. Aquí cabe mencionar que vamos a modelar las dos ecuaciones para el espacio de la sangre y del gas. Entonces, lo primero que se hace es un balanceo de masas. Si recuerdan, en las diapositivas de la unidad pasada o antepasada, no recuerdo muy bien, venía más o menos encaminado a lo que era un balanceo de masas. Pero aquí se los recuerdo. Simplemente es un sistema de entradas y salidas. Y siempre y cuando respetando la ley de la conservación de la materia. Entonces,
prácticamente se plantea de la siguiente manera: es la entrada menos la salida más menos las reacciones, van a ser igual a la acumulación. Entonces se hace ese procedimiento y se obtiene lo siguiente: se obtiene el flujo que entra por la superficie de control y sale por, igual por la superficie de control, pero pues con el delta X. Y tenemos la concentración de sangre más la concentración de sangre que va a ser oxigenada, que va a salir igual aquí. Y tenemos igualado esto a lo que es el coeficiente de transferencia de masas. Sí, este coeficiente es más que nada, esta constante más bien, porque es una constante, es una constante de la velocidad de la difusión que relaciona la tasa de transferencia, el área de transferencia y el cambio de la concentración como una fuerza impulsora o como una fuerza motriz. Prácticamente para la evaluación de esto se hace un estudio previo. Está un poco complicado, la verdad. Luego también tenemos la superficie de la membrana del lado de la sangre y nuestro diferencial de X por la concentración de sangre menos la concentración de sangre en la superficie de la membrana. Prácticamente se plantea la misma ecuación, el mismo modelado para el lado del gas, solo que este va a entrar por X más delta X y va a salir por X, como pueden observar. Y lo que va a sufrir un cambio va a ser la concentración del gas, e igual con sus respectivos constantes de transferencia de masas, de superficie, delta X, y la concentración del gas menos la concentración del gas en la membrana. Dividimos ambos lados de la ecuación. Lo que sigue es dividir ambos lados de la ecuación entre delta X, me faltó aquí un delta X, y evaluamos el límite de delta X cuando tiende a 0. Si les interesaría ver cómo evalué el límite la verdad, sí, es un poco complicado y un poco larguito, por eso no lo puse aquí, pero obtenemos lo siguiente. Son estas dos ecuaciones. Y lo que pasamos a hacer a continuación va a ser sustituir la concentración de sangre en oxígeno por M más el diferencial de concentración de sangre. M es importante. Ahorita me pareció interesante meterlo el efecto Bohr y el efecto Haydn, porque venían presentes en el modelado. Así cuenta que esto viene a representar la pendiente de la curva de disociación de oxígeno. Y ya pues despejamos, sustituimos y factorizamos y nos queda de la siguiente manera. Al gas todavía no le hacemos nada. Y también agregué la ley de Henry, no sé si, bueno, sí, agregué la ley de Henry porque también se ve presente en este modelo. Como podemos observar, tenemos esta condición que vamos a usar, que es la presión parcial de oxígeno en el lado de la sangre, va a ser igual a la concentración de la sangre por la constante de Henry, y la presión parcial de oxígeno en el gas, que va a ser igual a la constante de Henry, a la concentración del gas por la constante RT. Si pusimos un poco de atención, ahorita que mencioné la ley de Henry, definimos que iba a ser para temperaturas constantes. Entonces, pues prácticamente es esto. Y R es una constante, entonces esto sale de la ley de los gases ideales. Despejamos y nos queda lo siguiente y procedemos a sustituir en la ecuación. Cuando sustituimos nos queda la siguiente expresión, que se puede factorizar las constantes y se simplifican, quedándonos de la siguiente manera. Aquí podemos acomodar esto, podemos aplicar otra condición que vendría siendo lo que es la fuerza impulsora de presión parcial global, que es esto que tenemos aquí. Esta fuerza impulsora va a describir lo que va a ser el intercambio, como ahorita explicaban los alveolos, que hay una mayor concentración para el oxígeno, ¿no? Que cabe aclarar. Como ahorita lo mencionaba, en los alveolos hay una mayor cantidad de oxígeno, y en la arteria, en el segmento venoso, no hay tanta. Por eso la difusión, o sea, por eso se alimenta
la, la sangre de oxígeno, más que nada, porque por fuera hay más cantidad que va a ser transportada adentro, porque lo que queremos es oxigenar la sangre. Y este es igual el coeficiente de transferencia de masa, pero este es el coeficiente de transferencia de masa global. Este igual tiene un procedimiento matemático muy largo y se puede modelar para estos casos. En este caso nos queda Henry sobre, simplificado, ¿no? Henry sobre el coeficiente de transferencia de masa en sangre y lo mismo para el del gas. Despejamos y sustituimos en la ecuación. Una vez que sustituimos, despejamos y restamos ambas ecuaciones para que nos quede una relación entre la presión parcial de oxígeno en sangre y gas. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación diferencial, lo que hay que hacer pues es resolverla dependiendo de lo que estemos buscando. En este caso, todo este modelado lo estamos haciendo para buscar el área de la superficie, el área de la sangre. Ahorita al final lo explico un poquito mejor. Entonces lo que tenemos que encontrar es la función que está dentro del diferencial de presión parcial de oxígeno en el gas. Entonces solamente tenemos que resolver esta ecuación diferencial, la cual la resolví por transformadas de Laplace. Y nos queda de la siguiente manera, transformamos todo, como es una transformada de derivadas, igual también transformamos el lado siguiente de la ecuación, despejamos las constantes. Para las constantes, para no estar escribiéndolas seguido, mejor las puse como si fuera K1 y K2, entonces así me fui operando hasta ya transformarla, factorizar S, despejar, aplicar la transformada inversa y despejar lo que vendría a ser nuestra presión parcial de oxígeno en el gas para cualquier valor arbitrario de X. Nos queda de la siguiente manera. Y ya por último, esto, que es lo mismo que tenemos en la siguiente ecuación, porque es para cualquier valor arbitrario de X, lo vamos a sustituir en la ecuación que describía a la sangre. Esto para encontrar el área de la membrana del lado de la sangre requerida para un intercambio dado en la sangre. Y pues la verdad eso no lo puse porque queda algo muy complicado, o sea, queda algo muy largo, pues. Y aparte, aquí se te lo simplifica mejor, porque prácticamente todo eso, todo lo que nos va a quedar se va a simplificar en estas cosas. Yo creo que pensó para no escribir también lo mismo varias veces. Y entonces tenemos los valores de alfa, beta y gamma. Los valores de alfa normalmente tienen unidades de centímetros cuadrados, beta no tiene dimensiones beta, y gamma tiene milímetros de mercurio. Entonces, una vez que ya simplificamos todo, o sea, reescribimos la ecuación, nos queda una ecuación más pequeña y fácil integrable. Entonces, ya cuando la integramos, obtenemos el área de la membrana del lado de la sangre requerida para un intercambio dado en la sangre. Y pues, no sé si recuerdan la exposición de Andrés, que dijo algo de que cómo podíamos compensar toda la superficie de los alvéolos en los oxigenadores. Pues dijo algo referente a la presión parcial. Entonces aquí es como que ya demostrado, porque estamos obteniendo una área en función de las presiones parciales. Y básicamente esto se hace para calcular la transferencia de CO2, o sea, para quitar el CO2 de la sangre. Prácticamente es lo mismo, solo que con las condiciones de la curva de disociación de oxígeno y creo que, si no mal recuerdo, creo que la ley de Henry sigue igual. Y ya sería todo por mi parte. Ok, muy bien. ¿Quién continúa? Perdón, es que tenía el micrófono apagado.
Ok, no hay problema, vamos. Ok. Ya sigue mi parte, que es componentes del circuito. Estos son, aquí viene un diagrama que representa cada componente, así simplificadamente, cómo es que se conforma una máquina de ECMO. Aquí podemos observar que tiene una región que se llama región rama de drenaje o región 1. El circuito comienza desde una vena del corazón. De ahí pasa a la bomba centrífuga. Esta bomba centrífuga está conectada a una consola. De ahí pasa al oxigenador, lo que pues, nos trae a este aparato, y del oxigenador la devuelve. Ahorita veremos más a detalle cada componente, pero algo que quiero recalcar aquí, bueno, quiero destacar, es que existen existen regiones como región 1, región 2, región 3. Cada región tiene como que características de presión, y pues la sangre es diferente en esos lados. Otra cosa que quiero decir, que los componentes están revestidos por la heparina, pues esta ayuda para reducir la coagulación. Siguiente. Aquí puse dos imágenes de cómo se observa una máquina de ECMO, solo para que tengan en cuenta cómo se ve. Otra. Ok, el primer como el primer pues, aparato que se usa para conectar el ECMO son las cánulas. Una es una arterial y la otra es una cánula venosa. Están diferenciadas por colores, pues para que a la hora de tener todo el circuito listo, pues saber cuál es cuál y no haya errores. Estas cánulas están hechas de poliuretano reforzados con anillos de acero. Estas se introducen en una vena. Una puede ser en la vena yugular y la arterial puede ser en la vena femoral. Y así completar como que el circuito. Una entrada y una salida. Siguiente. Las líneas o tubuladuras de 3/8 de pulgada, estas son las que conectan la sangre desde que la recibe hasta que pasa por las bombas, llega al oxigenador y la devuelve. Esas son las líneas que conectan a cada componente del circuito. Esas son hechas de cloruro de polivinilo. Están hechas de este material porque les otorga características muy buenas, como tiene transparencia, flexibilidad, resistencia al acudamiento, son duras y no libera partículas que puedan contaminar la sangre. Siguiente. Luego, ya que la sangre pasa por las cánulas y va a través de las líneas, es absorbida por la bomba centrífuga. En este caso es una bomba centrífuga marca Rotaflow. La marca Rotaflow es como que la más común, pero cuando busco bombas centrífugas, la primera que te sale así como que más destacada es la de esta marca. Esta bomba centrífuga es un generador de fuerza magnética que provoca una presión negativa que hace que succione la sangre por la línea. Y del otro lado, de la otra salida de la bomba, ya expulsa la sangre que es recogida. Entonces, de un lado succiona y del otro lado, pues, hace fluir de manera positiva la sangre.
Esta tiene un volumen de cebado de 32 mililitros y es una de las bombas centrífugas más pequeñas que existen en el mercado. Siguiente. Ok. La consola Rotaflow es es como que lo importante también, porque esta consola le suministrará de fuerza electromotriz a la bomba. Así que en esta consola se va a controlar lo que es la presión que va a succionar y lo que va a liberar y a cuántas revoluciones por minuto va a girar la bomba. Aquí se va a administrar toda la fuerza electromotriz, ¿no? Y, y también podemos ver que tiene una manivela manual por si falla la consola o se va la luz o algo así, para que nuestro paciente pues no muera o algo así. Pues ahí tiene su opción manual. Esta máquina no solo proporciona fuerza electromotriz, sino también traduce, eh, traduce como los datos que recibe de unos sensores de presión que están conectados en cada región. Recuerdan que le había dicho que en nuestro circuito había secciones, como sección 1, sección 2, sección 3. Pues en esas secciones se implantan unos sensores. Esos sensores están conectados a la consola y lo que detectan es presión. Es para monitorar la presión, ya sea pues de cada región, ¿no? La administra, traduce los datos a milímetros de mercurio. Siguiente. Aquí podemos ver unas interpretaciones de la consola, ¿no? El primer, la primera presión que se analiza es la presión prebomba que está colocado en la región 1. Como ven, es negativo. Aquí en la imagen de la derecha superior está marcado pues en rojo. Ahí la presión es menos 51. ¿Pero por qué es negativa? Porque recordemos que la bomba está succionando y en esa parte está nuestro sensor. Así que se está monitoreando la presión negativa que está succionando la bomba. Es importante verificar, monitorear estas presiones, pues ya que una presión muy mínima o muy máxima compromete a la salud de nuestro paciente. La óptima es que esté a menos 60 milímetros de mercurio de presión. Esa es la óptima. Siguiente. El otro dato que podemos ver en la máquina es la presión premembrana. Aquí el sensor está colocado en la sección 2, ya cuando la sangre pasó por la bomba y está antes de entrar la membrana oxigenadora. Este tiene valores recomendados. Su valor óptimo es de menos 50 milímetros de mercurio. Arriba de 300, pues ya es muy máximo, y ya es muy mínimo si es que está a 200 o menos. Así que la presión óptima en esa región es de 250 milímetros de mercurio. Siguiente. Aquí está otra presión que se llama presión postmembrana. Esta ya es la presión que va de salida, ya es la presión que está colocado. El sensor está colocado en la región 3. Sus valores óptimos es a menos 200 milímetros de mercurio. Y a esa presión, a esa presión va de vuelta al cuerpo. Y pues, ahí está. Siguiente. Ok, ahora hablaremos de aquí como el componente que nos trae a este tema, que es el oxigenador, marca Quadrox.
Este oxigenador está compuesto por fibras de polimetilpenteno y son impermeables al plasma y permiten la difusión del oxígeno a la sangre venosa a través de una membrana, incrementando la presión parcial de oxígeno en la sangre. Este oxigenador, cuando lo busco en internet, es de las marcas más conocidas y más usadas. ¿Y por qué se escogió polimetilpenteno para sus membranas? Pues es un termoplástico muy utilizado en cualquier caso, bueno, en la mayoría de equipos médicos y materiales de laboratorio. Siguiente. Aquí se puede ver gráficamente cómo la sangre fluye a través del oxigenador. Esta es una vista lateral del oxigenador. Entra pues por una entrada trasera y de ahí fluye, pasa a la membrana y sale del otro lado ya oxigenada. Podemos ver en la imagen de la izquierda superior que está una línea blanca. Esa es la membrana que atraviesa. Ahorita veremos cómo lo hace. Siguiente. Ok. Las membranas de polipetil, bueno, las membranas esas están puestas perpendicularmente entre ellas. Son como tubitos, así juntos, en una placa. Y son varias, pero están puestas entre ellas así perpendicularmente. Y cuando entra el gas, se empieza a repartir por esos tubos. Esas membranas están compuestas por tubitos, huecos, por donde pasa el aire. Y pues ya no, el blender alimenta de gas a toda la membrana y ya después sale el aire residual por debajo. Siguiente. Aquí podemos ver que la sangre y sus componentes fluyen a través de las membranas, ¿no? De la membrana. Y como dijimos, que las membranas están compuestas por como que tubitos huecos, el oxígeno sale a través de esas fibras huecas. Por eso por permitiendo el intercambio de gas. Y pues así es básicamente es eso. Siguiente. Ok, ahora sigue el mezclador de gases o blender. Este aparato es quien proporciona el gas de oxígeno y aire. Consigue una mezcla de fracción de oxígeno inspirado, que también se puede escribir como FiO2. ¿Qué es fracción de oxígeno inspirado? ¿Qué es? Pues es, ¿cómo se llama? Es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado. Por ejemplo, si el volumen de corriente de un paciente es de 500 mililitros y está compuesto por 250 mililitros de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno es del 50%. Así es como es lo que representa la fracción de oxígeno inspirado. Siguiente. Ok, ahora cuando sale la sangre del cuerpo, pues cambia su temperatura, pues, desciende, ya no es la misma de cómo sale. Así que para enviar la sangre calentita de nuevo al cuerpo, para eso sirve el intercambiador de calor. Esta se conecta al oxigenador y pues, proporciona el calor para que vuelva la sangre como entró, así calientita. Siguiente. Y ya. Muy buenas tardes. Me tocó hablar también de los tipos de oxigenadores. Y para comenzar, el
objetivo principal del diseño de los oxigenadores es que la sangre es presentar una área de superficie tan grande que sea posible que la sangre y la corriente del gas del oxígeno sea transportado. Se han desarrollado varios enfoques para lograr esto. Hay dos tipos de oxigenadores que se utilizan comúnmente, que sería el tipo de burbujas y el de membrana. Voy a dar la siguiente diapositiva. Como vemos, el tipo de burbujas se produce burbujas en la sangre para poder oxigenar. También este medio hace una mezcla de burbujas que se hace espuma, y nosotros no queremos que tenga espuma en la sangre, por lo que se utiliza filtros y esponjas antiespumantes para poder eliminar la espuma de la sangre. Y los más modernos utilizan también una película de sangre. Le puedo dar la siguiente diapositiva. Las ventajas y desventajas de este tipo de modelo es de que son más económicos, su trabajo es muy eficiente por lo que se puede utilizar en tiempos cortos de cirugía, y el manejo técnico es sencillo, lo puede utilizar, o sea, tiene una facilidad de uso. Las desventajas que tiene, y esto es a consecuencias por la generación de burbujas, que hace un trauma en la sangre, sería el mayor grado de hemólisis, el daño leucocitario, agregación plaquetaria y desnaturalización proteica. En un libro, en un reporte que encontré hecho a 24 perros, donde se daba el uso de este modelo y se comparaba con el de membrana y también con el de bypass, daba que este modelo de oxigenación de burbujas, que tenían las características ya conocidas por el tiempo que tiene y que está usado actualmente todavía, sería la construcción contribuyó a la mayor morbilidad mortalidad en cuanto se exige en tiempo. O sea que entre más tiempo se tenga este modelo usando, puede subir la mortalidad de las personas a usar. Siguiente. El otro oxigenador es el de membrana. Este separa físicamente lo que es la sangre y del gas por medio de las membranas. La membrana más común usada anteriormente era el de silicona, que tenía un espesor de pared, una superficie de 50 a 200 micrómetros. Los sistemas más recientes utiliza la fibra hueca, que emplea una membrana de polipropileno microporoso hidrofobas. Esto es hidrófobo para mantener lo que es la sangre separada del gas y así tener una tensión superficial y que el cambio de oxígeno entre los glóbulos rojos sea mejor. La siguiente diapositiva. Pues las ventajas que tienen de esto, la primera que dice que es el inicio mediante la canalización periférica. Esto es cuando se va a poner la cánula con este medio. Proporciona soporte pulmonar, univentricular y biventricular. Es mucho más económico que otros dispositivos de asistencia ventricular, que uno de los dispositivos de ejemplo sería el sistema de Levitronix Centrimax, que tendrá varias ventajas que se puede utilizar a corto plazo, que es más moderno que todos los que tienen ahora en día, pero las desventajas que tiene pues principalmente es el alto costo que tiene este producto por el mantenimiento, por también la creación del mismo, y también por la poca información que suministra a la consola, y entre otros casos.
La otra ventaja que tiene gas-sangre, que es la interfaz, que al mantener lo que es el gas y la sangre separados, hace una menor trauma a lo que son a los componentes sanguíneos. La desventaja que también tiene es que se puede producir una hemorragia interna, una falla mecánica, en la existencia de mayor riesgo de infección y complicaciones y accidentes cerebrovasculares. Siguiente diapositiva, por favor. También este tipo de oxigenador de membrana se puede dividir en dos tipos dependiendo dónde se vaya a hacer la canulación. Siguiente diapositiva. La primera canulación es la arteria venosa, que da un apoyo cardíaco pulmonar y se coloca en una arteria y una vena. Como se ve en la primera imagen, se coloca en la vena femoral y la arteria femoral. Esto da soporte, el mecanismo absorbe lo que es la sangre desoxigenada, hace todo su proceso y ya manda la sangre oxigenada por medio de la arteria. También, como vemos en la siguiente imagen, se le conoce como ECMO central arteriovenosa, que es utilizado también a los niños y a los recién nacidos. También se puede utilizar en las personas en las cirugías de corazón abierto o también conocidos como de cielo abierto. En la siguiente. El otro tipo es el ECMO venoso. Solo se coloca un catéter que va a la vena y da soporte solamente a los pulmones. En este catéter solo se absorbe la sangre desoxigenada y se vuelve a inyectar oxigenado y solo es por medio de una vena. O también se puede dar el caso, como en la siguiente imagen, para los adultos jóvenes o los niños mayores, el uso en diferentes áreas, que sería como se indica en las imágenes. Siguiente. Uriel, aquí es la parte del Luis. Ok, ¿quién lo va a asistir en ese caso? ¿Palafo o Uriel? ¿Quién va a hacer la asistencia de Luis? Bueno. Creo que Uriel Pues de hecho, sí, ¿Uriel? Uriel se había puesto de acuerdo con él. Creo que tiene problemas. Creo Creo que tiene problemas ahorita. Dice que si lo aceptan en el Zoom. Ok. Ya volví. ¿Ya? Ya. Entonces tú vas a hacer la asistencia. Sí, esa es la parte de Luis Salazar. Ahorita le explicaré qué es cada cosa. En la imagen A se puede observar unos pulmones, que son pulmones de un paciente afectado por coronavirus. En la imagen B podemos observar unos pulmones con mejora después de un tratamiento. En la C se observa a un paciente que se le ha implementado el oxigenador de membrana y se observa que está en plena operación. En la última imagen, la D, el paciente está siendo monitorizado con tratamiento ECMO. La última imagen E, el paciente se puede observar con una mejora mediante su recuperación. Y pues básicamente es eso de cómo se ve la mejora después de un tratamiento de ECMO. Y pues solo es eso. Ok, me pareció muy bien, muy interesante y ahora pues sobre todo para el momento en que se vive, ¿no?
Entonces vamos a darle la palabra a los participantes. Muy bien el mensaje que nos están enviando nuestro equipo, pues eso es lo que nos va a mantener a salvo en estos momentos, ¿no? ¿Quiénes los estamos cumpliendo? ¿Quiénes salen mucho? No, pues todo el mundo está obedeciendo las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? A mí me pareció un excelente trabajo desde que vi su presentación, ¿no? De todas maneras, pues les voy a dar la palabra a los participantes del grupo, por si quieren formularle algunas preguntas y después yo les voy a hacer algunas preguntitas ya particulares al equipo. A ver, ¿qué les pareció? A ver, los 33 participantes que no formaron parte esta vez de la exposición. A ver, los que expusieron ESMO en los equipos anteriores. ¿Quién estuvo en el equipo de ESMO anterior? Andrés y su equipo. Formulen una pregunta al equipo de ESMO. Bueno, ¿me escucharon? El equipo ESMO anterior. ¿No eres de Andrés? Creo que sí, maestra, sí. ¿Creen? Ya no se acuerdan. Y eso que más que llevamos una semana. Les voy a poner un examen de hoy a mañana, ¿eh? Se los voy a enviar por el chat. Les voy a dar 10 minutos de respuesta. Bueno, formulen una pregunta al equipo ESMO. Yo quería hacer una pregunta, profe. No sé, no soy del equipo del otro ECMO, pero por ejemplo, comentaron sobre las medidas de las mangueras. Entonces, quería saber si estaban estandarizadas, o sea, si tienen que usar las mismas medidas, porque como comentó Palafox en su explicación, pues tiene que ver mucho cómo es el flujo y el transporte. Entonces, ¿cómo se ajustan las medidas de las mangueras del transporte y todo eso? Ok, muy buena pregunta. Yo cuando estaba investigando sobre las líneas, así que pues, pasaba la sangre, estaba viendo que las más utilizadas para para el proceso era de 3/8. Creo que sí se podía unas más anchas y otros calibres, pero realmente no me salía mucha información y me salía más de la de 3/8, así que supuse que eran las que se usaban así en general. Creo que eran las estándar. Es lo que tengo sobre eso. Ah, ok, gracias. Muy bien. Muy bien. Pues esas son investigaciones, ¿no? Pues nos quedan, quizás nos surjan muchas dudas, muchas inquietudes que vamos a ir a explorar y a buscar. Ese es el objetivo que se tiene, que nos entren deseos de por dónde empezar a buscar, ¿no? A ver, quiero que otra pregunta del equipo ESMO. Reformule una pregunta al ESMO 2. Yasmín, Michelle también estaba en ese equipo, dice. A ver, ninguno tiene audio, todos están entrando por el chat. Todos los del ESMO 1. Estamos pensando en el grupo una buena pregunta. Bueno, les queda un minuto para preguntar. Mientras tanto, yo les hago una pregunta al equipo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa para si yo invierto mi arreglo en contracorriente en los valores alfa, beta y gamma? Se invierte. Sí, si en vez de entrar en un arreglo en contracorriente, entro en un arreglo en paralelo, ¿cómo pudiera esto influir en los valores alfa, beta y gamma en el sistema de oxigenación? Para los parámetros alfa, beta y gamma. Pues... ¿O qué crees? Lo que yo creo, bueno, es que en contracorriente, por favor. En contracorriente se mantiene como que una diferencia lenta en la disminución o en la disminución de la presión, pues. Y en paralelo, como que va a ir el mismo flujo, pero a la vez se va a ir perdiendo un poco, porque van en el mismo sentido. ¿Todo el mundo entendió lo que nos quiso decir Palafox? A ver, los que entren por el chat, los que tengan audio, digan algo, al menos respiren para saber que estamos oxigenando. Pues yo también me hizo una pregunta muy similar y mi respuesta también fue muy parecida acerca de eso, con lo de hemodiálisis también. Ajá, por eso quería llegar ahí de nuevo, ¿no? Sí, de hecho, el mismo análisis... perdón.
No, de hecho, el mismo análisis que hice para el esquema es similar al del hemodiálisis. Creo que el equipo de hemodiálisis que expuso el lunes presentó uno similar al esquema, solo que ese era en paralelo. Ajá. Y entonces, ¿qué tú crees que le pasaría? ¿Quiénes son tus variables alfa, beta y gamma en oxigenación? ¿Sabes qué indican cada uno? Pues, según yo, pues una nos indica el espacio, una nos indica la presión y otra nos indica como todas las constantes, como si fuera una constante. A eso nos transforman las variables alfa, beta y gamma para la simplificación del problema. Muy bien. Y a ver, ESMO 1. El equipo de ESMO 1. Si ustedes, él apuntó, Palafox apuntó algo que es esencial, ¿no? ¿Cómo se va a mantener la diferencia entre cada uno de estos arreglos? ¿Y qué ventajas tendría posiblemente un arreglo en contracorriente y un arreglo en el sistema en paralelo? El equipo ESMO 1 pudiera abordar algo al respecto. A ver, el equipo de ESMO 1 están entrando por el chat, a ver qué dicen. Sí. A ver, ¿qué pasaría si entramos en un arreglo en paralelo? A ver, en hemodiálisis, ¿qué pasaría? Los de hemodiálisis, ya que los de ESMO 1 todavía están pensando una buena pregunta. Pues que se van a perder pues, los valores de presiones pues, en paralelo, ¿no? ¿Se van a perder los valores? Pues respecto a cómo avanzan. Ajá, ¿qué quiere decir? Que tendrías una diferencia de presión muy grande a la entrada o a la salida. ¿Cómo estaría tus gradientes en este caso? Pues un gradiente diferente. ¿Pero mayor, menor? ¿En qué aspecto? ¿A la salida, a la entrada? Pues que va iniciando pues grande y pues se va a tener que disipar. Se va a disipar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la transferencia en ese caso? ¿Quién me está hablando, Michelle? Sí. Ya te reconocí la voz. ¿Cómo sería la transferencia, Michelle? El Andrés está hablando. ¿Ah? El Andrés está hablando por el grupo. A ver, Andrés. A ver, en arreglo en paralelo habría menor presión, en un arreglo perpendicular habría una mayor presión y flujo de masa. Exactamente. Habría mayor presión y flujo de masa. Y si hay y en el contracorriente, entonces, Andrés, ¿cómo quedaría la situación en el contracorriente? A ver, están pidiendo que si por favor pueden poner las ecuaciones otra vez. ¿Nos podemos ir a la diapo de las ecuaciones, por favor? ¿Quién está manejando las diapos? Sí, nomás que no sé cómo salirme de aquí. No se sale. Aquí. ¿Cómo en qué parte más o menos? ¿En esa específicamente o la próxima? ¿Cuál de las diapos? Miren, si ustedes entran en un arreglo, ese tipo de arreglo que nos está dando la presentación para el resto de los participantes, ¿qué tipo de arreglo estamos teniendo en ese oxigenador? Para los que no son los expositores. ¿Por qué contracorriente? Porque ahí se ven las flechitas. ¿Qué dicen las flechitas? El flujo que están teniendo. ¿Qué significa el Q? Lo pueden poner en modo presentación para ver un poquito mejor. El flujo de entrada y el flujo de salida, ¿a eso se refiere? Ajá. Gracias. Muy bien. ¿Qué significaría el QG out y el CG out para el resto de los equipos que no está exponiendo? El flujo de gas que sale y la concentración de gas que sale. Y la concentración de gas. Y en ese caso, ¿quién sería el gas? El oxígeno. El oxígeno.
¿Y qué significaría el QB in y el CB in? El flujo de entrada y de salida de la sangre. ¿Todo el mundo lo vio? Sí. ¿Sí? Ok, entonces en una hora no. Yo creo que mañana les voy a enviar un ejercicio para que hagan los cálculos. Claramente, ustedes vieron toda la derivación matemática que Palafón nos explicó, ¿no? Sí. Sí, pues tiene una matemática bastante intensa, ¿no? Pero por supuesto, pues hay ecuaciones ya más generales, ¿no? Que nos va a permitir llegar a las concentraciones finales, ¿no? Entonces les voy a mandar un ejercicio y ese ejercicio pues lo van a desarrollar, lo pueden desarrollar auxiliándose de las ecuaciones, de las presentaciones, de lo que consideren, ¿no? Y va a ser parte del sistema que vamos a evaluar, ¿no? ¿Quedó claro? Okay. Maestra. Sí. A ver, ya el equipo hemos... tenía otra preguntita para el equipo. Ahí todos están viendo los diferentes indicadores alfa, beta, gamma, que pues va a dar diferentes indicaciones, ¿no? Para cada uno de los flujos, ¿no? Por supuesto, alfa posiblemente tenga un parámetro específico según el tipo de arreglo, ¿no? Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? A mí me gustó mucho la presentación, la explicación que dieron, la forma en que desarrollaron, se ve muy clara las ecuaciones, a pesar de que pues, son bastantes ecuaciones y hay una derivación matemática, ¿no? La explicación de Uriel, pues parecía que nos estaba contando cada paso como si estuviéramos ya en vivo en un sistema de ESMO, ¿no? Viéndolo, pues a mí me dio esa impresión, ¿no? Que nos los platicó muy fluido, ¿no? Brian nos está pidiendo una pregunta por el chat.